Bueno, acompáñenme una vez más a Génesis capítulo 2 y estamos básicamente revisando el relato de la creación. Lo hemos hecho en el capítulo 1, ahora estamos en el capítulo 2, donde mayormente el tema o el autor se concentra en pensar cómo el hombre fue creado. Y antes de llegar a esa parte que tiene que ver con la creación particular del hombre, estamos revisando el hecho de que Dios colocó árboles en el huerto. Entre todos esos árboles que el Señor colocó en el huerto era el lugar en el que Adán estaba gobernando, estaba mostrando su liderazgo para sojuzgar la tierra, para dominar sobre ella en lo que entendemos es el mandato cultural. Pero entonces Dios coloca un árbol al que le da un nombre, es como el verso 9 lo ha indicado, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo he dicho que la expresión del verso 9 de el conocimiento del bien y del mal introduce la expresión mal al contenido pleno de las Escrituras. Entonces, estamos bregando con lo que posiblemente es la pregunta a la que todos nosotros en algún momento nos hemos enfrentado, cuando alguien nos dice, ¿por qué si Dios es bueno, entonces permite el mal? Entonces empezamos la semana pasada a pensar en esa expresión. Así que voy a ir al verso 15, una vez más, sígame ahí donde está. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, observa cómo Dios en este pasaje está siendo claro. Puedes comer de cualquier árbol, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, solo de este no comerás. Y a ese, del cual le dice no comerás, le da un nombre, conocimiento del bien y del mal. Entonces voy a pensar cómo tener una respuesta lógica, si lo queremos decir así, cada vez que una persona te dice, ¿por qué si Dios es tan bueno, entonces permite el sufrimiento? Entonces, esta pregunta puede ser hecha de diferentes formas. Por ejemplo, ¿cómo le damos sentido a ese Dios que tú dices que existe, pero a la vez existe el sufrimiento? O posiblemente esta pregunta te la han desempacado así. Si Dios es todopoderoso, ¿no podría evitar el mal? Si Dios es omnisciente, ¿no sabría cómo prevenir el mal? Si Dios es totalmente bueno, ¿no podría evitar el mal? Bueno, las 3 o las 4 preguntas que he hecho en algún punto de la ecuación pudieran tener una mirada adecuada, y sin embargo la Biblia no calla ante esta situación. Déjenme traigo lo que la Confesión de Fe de Westminster declara acerca de esto. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalteradamente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Él ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad, ni quita los posibles sucesos de las causas secundarias, sino más bien las establece. Entonces yo sé que es una declaración un tanto larga y que nos puede llevar a, si la desbaratáramos y trajéramos todos los pasajes donde los teólogos de Westminster y los laicos que estuvieron ahí la escribieron, nos pudiera tomar semanas. Pero simplemente quiero que te quedes con esta idea. Dios desde la eternidad, por su sabio y por su santo consejo, ordenó libre e inalteradamente todo lo que sucede.
Eso incluye lo bueno, eso incluye lo malo. Ahora, traigamos a la mesa a tres de los personajes de las Escrituras que nosotros conocemos y que posiblemente si buscásemos grado de santidad o grado de perfección o grado de un modelo hacia dónde seguir, nos daríamos cuenta de lo que estoy diciendo aquí. Hay tres santos en la Biblia que sufrieron posiblemente como ninguno otro. Número 1, Job. Número 2, Jesús. Número 3, Pablo. Entonces, cuando nosotros sufrimos o cuando nosotros vemos sufrir a otro mortal, tenemos simplemente que tener una mirada bíblica y decir esto. ¿Qué tiene esta persona que no tenía Job, que no tenía Jesús y que no tenía Pablo? Simplemente si lo piensas de esa manera te vas a dar cuenta de algo. No estoy a la altura de Job, por lo menos yo, si tú estás, está bien. No estoy a la altura de Jesús, por lo menos yo, si tú sí, no lo sé. No estoy a la altura de Pablo. Y los tres sufrieron. Entonces, nosotros no deberíamos considerar cuando sufrimos o cuando pasamos por dolor que eso nos hace estar mal. En la mentalidad extremista de esto, como decía la semana pasada, hay quienes pudieran opinar o hay quienes pudieran pensar que cada vez que nosotros pasamos por un dolor, entonces empoderar a Satanás y decir Satanás está teniendo la culpa de todo esto. Entonces, ¿por qué sufrimos? Bueno, permíteme darte por lo menos 5 razones por las que podemos sufrir y solamente voy a pasar levemente por ellas. Sufrimos, número 1, porque vivimos en un mundo maldecido. ¿Desde cuándo ese mundo está maldecido? Génesis 3. No hemos llegado allí, pero hemos dicho la belleza del Edén en Génesis 1 y 2. Cuando llegas a la historia de la redención en Génesis 3 te das cuenta que todo cambió. Hay un giro dramático alrededor de Génesis 3 cuando el hombre peca y entonces Dios desciende, y cuando Dios desciende, algo pasa en su relación con el ser humano, algo pasa en su relación con la creación. Desde entonces, la raza humana es una raza caída. Hay una maldición sobre la humanidad, pero también esa maldición tiene un entendimiento en el cosmos en el que vivimos. Por eso cuando Pablo escribe en varias cartas está hablando de la esperanza que la humanidad y que la creación finalmente tiene de ser redimida. Entonces vamos a sufrir porque vivimos en un mundo que está maldecido. No tengo oportunidad, pero si tienes oportunidad en casa puedes leer Amós 4 del 6 al 12. Abona esta idea de la maldición sobre el mundo en el que vivimos. Número 2, vamos a sufrir porque somos parte del mismo problema. Romanos 5, un pasaje que leíamos la semana pasada. O sea, mientras estamos de este lado de la eternidad, vamos a sufrir porque somos parte del mismo problema. Ponte a pensar simplemente en esto. Cuando un terremoto afecta a una ciudad que está dentro de sus posibilidades, es decir, que está en una zona sísmica, cuando un terremoto afecta a una gran ciudad, ¿solo sufren los que no son cristianos y los cristianos libran el terremoto? No, ¿verdad? Cuando el tsunami arremetió y hizo estragos en estos países asiáticos, permíteme decirte que tanto murieron pecadores como santos. Cuando a veces un banco es asaltado y resulta que entre los 100 clientes que estaban dentro del banco, posiblemente había un par de creyentes. Entonces vamos a sufrir de este lado de la eternidad por esta misma razón. Somos parte del problema y Romanos 5 abona a eso en el sentido de decir que bueno, el primer Adán trajo consigo el pecado y el segundo Adán está trayendo consigo la posibilidad de la salvación, pero mientras eso no sucede para una persona, el pecado es latente. Número 3,
vamos a sufrir a causa de nuestra propia locura o de nuestros propios pecados. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice allí en Gálatas 6, 7, Dios no puede ser burlado? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En el mismo contexto del pasaje, está hablando de que el hombre puede sembrar en el espíritu. Entonces, si siembras en el espíritu, la cosecha es una cosecha espiritual. El hombre puede sembrar en la carne, y si siembras en la carne, la cosecha va a ser carnal. A veces la gente se sorprende. Bueno, yo he platicado con creyentes que de repente están teniendo cosecha carnal, y cuando están teniendo esa cosecha carnal, están sorprendidos. Y con 2 o 3 preguntas, simplemente los llevo a la reflexión. Mira, la Biblia es clara, Dios no puede ser burlado. Tu cosecha actual es tu siembra de hace 3 o 4 o 5 años. Tú estás cosechando lo que sembraste porque esta ley de siembra y cosecha en el Señor sigue operando. Entonces a veces sufrimos por causa de nuestra locura, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra terquedad, por causa de nuestra no apreciación a la palabra de Dios. Yo les he platicado esta historia. Estaba de raite, iba una hermana al volante. Estábamos por Juan de Dios Batis, como si fuéramos a dar vuelta a Leiva, ahí en donde está el Quijote. Y cuando íbamos a dar vuelta hacia allá, yo no sé por qué ella se puso en la fila de dar vuelta hacia allá, pero entonces el semáforo se puso en verde, y entonces ella dijo esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo dije, lo va a hacer. Y entonces salió de esta fila y hizo esto, se metió Adolfo López Mateos. Teníamos 1, 2 y 3 filas de carro y teníamos un semáforo en verde. Si a ella le hubieran pegado, y el más afectado hubiera sido yo, porque yo iba en el lado del copiloto. Si a ella le hubieran pegado, ¿a quién crees que ella le hubiera echado la culpa? Maldito Satanás. Y eso no hubiera sido otra cosa sino el fruto de su propia locura. ¿Lo ves? Entonces, a veces los cristianos sufrimos por desobedientes, por tercos, por rebeldes, porque sembramos en la carne, y lo más fácil es culpar a Satanás. Número 4, sufrimos porque Dios prueba a sus hijos. Pudiéramos sufrir porque Dios prueba a sus hijos. Hebreos 12, el padre que ama disciplina. Dios en su amor, Hebreos 12 del 5 al 8, Dios en su amor pudiera probar a sus hijos. Y a veces las pruebas de Dios conllevan dolor. En ocasiones estas pruebas a las que Dios nos lleva conlleva dolor, y entonces el cristiano pudiera estar en sufrimiento porque está siendo probado por Dios. Probado por Dios, no dije tentado. Santiago es claro cuando dice que Dios no tienta a nadie, pero inmediatamente después Santiago introduce la expresión prueba. Entonces Dios no tienta a nadie, Dios no es el tentador, Satanás es el tentador, pero la Biblia no calla cuando expresa que Dios pudiera probarnos. Entonces a veces las pruebas de Dios nos llevan a la escuela del sufrimiento, nos llevan a la escuela del dolor. Y finalmente sufrimos porque Satanás está o anda como un león rugiente que busca a quien devorar. Santiago y Pedro hablan de esto claramente. Y quise dejar intencionalmente a Satanás al problema, porque si nos damos cuenta, nuestra tendencia pudiera ser culpar al enemigo de nuestras almas, que no estamos restando nada a eso, es el enemigo de nuestras almas, pero realmente mucho del sufrimiento en el que nosotros podemos entrar, realmente mucho del sufrimiento en el que nosotros podemos estar, tiene más que ver con las primeras 4 que con la quinta razón que estoy dando. Entonces, permíteme en los próximos minutos tratar de bregar con esto. El mal y el sufrimiento nos presentan 2 problemas filosóficos y nos presenta un problema pastoral. Y entonces voy a llegar a ello. El primer problema filosófico que el mal nos presenta es
el problema lógico del mal. ¿Cómo interpretamos el problema lógico del mal? Y como dije la semana pasada, esta es la piedra angular desde donde los ateos pueden señalar al cristianismo como erróneo, como falso, como algo no real, como algo no empático con el dolor de la humanidad. Ese es el problema más prominente a lo largo de la historia e involucra dos afirmaciones que a la luz de las Escrituras creemos son incompatibles e inconsistentes. Entonces lo voy a presentar en proposición 1 y proposición 2, y para no estar repitiendo esto de proposición 1 y proposición 2, lo vamos a llamar P1 y P2. Entonces, si quieres anotar la proposición para que cuando diga P1 y P2 sepas a qué estoy atendiendo. Proposición 1, Dios existe, es omnipotente, es omnisciente y siempre es bueno. Proposición 1, Dios existe, es omnipotente, es omnisciente y siempre es bueno. Y nosotros diríamos a eso, amén, porque hemos leído la Biblia, ¿no es así? Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él existe, Él siempre es bueno. Proposición 2, hay maldad. Y no es una pregunta, no les estoy preguntando si hay maldad, o sea, estoy afirmando, hay maldad. Tan solo basta que salgas de esta reunión y revises lo que los periódicos han dicho en las últimas horas, escuches las noticias antes de irte a dormir para que sepas que hay maldad. ¿Cuántos asaltos hubo? ¿Cuántas muertes con violencia hubo? ¿Cuántas leyes en nuestros países, en Latinoamérica, están proponiendo la maldad? Cuando los profetas están escribiendo en su día y están hablando de su propia cultura, los profetas están diciendo, este pueblo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Hay maldad. Y no hay maldad desde el día de hoy o desde hace unos años atrás o desde hace unas décadas atrás. Realmente hay maldad desde el mismo libro de la creación que estamos leyendo. Simplemente piénsalo. El cristianismo no tendría sentido si no hubiera maldad. El cristianismo no tendría sentido si no hubiera pecado. ¿De qué llamaríamos a la gente que se arrepintiera si no hubiera maldad? ¿Cómo le diríamos al pecador, necesitas arrepentirte si no hubiera maldad? ¿Cómo le diríamos a una persona, necesitas a un gran Salvador, necesitas a un gran Redentor si no hubiera maldad? Entonces el Evangelio mismo requiere que haya un reconocimiento del pecado para venir a un Salvador. ¿No? A veces la gente tiene estas ideas de maldad en color o en gravedad. A veces la gente que tuvo una cierta adicción o un cierto conducta inmoral piensa que sus pecados son enormes, son muy grandes. Pero realmente cuando vienes a la evaluación del Evangelio te das cuenta que el pecado en sí es pecado. No hay un pecado más grande que otro. En sí el pecado es este problema moral que nosotros tenemos de no reconocer, de no aceptar a Dios, de hacer nuestra propia voluntad. Entonces tenemos este problema en nuestra mesa. Entonces voy a empezar a jugar con P1 y P2 y por eso pedí que las escribieran. Si P1 y P2 fueran incompatibles e inconsistentes, entonces ambas no pueden ser ciertas. Si esto fuera inconsistente, entonces ambas no pueden ser ciertas. Si una falla, falla la otra, es lo que quiero decir. Si son contradictorias, ninguno de los dos pueden ser verdad. Pero si esto fuera cierto, entonces estaríamos en problemas porque la verdad estaría comprometida.
La mayoría de los ateos entonces dirían que es evidente que hay maldad en todo el mundo, por lo que P2 es verdadero, pero P1 es falso. ¿Ves cómo un ateo lo presentaría? P2 es verdadero, hay maldad. Pero entonces el ateo saca de su ecuación P1, Dios es bueno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Entonces ellos llegan rápidamente al argumento no hay Dios, porque hay maldad. Entonces el ateo niega a Dios y al negar a Dios desmiente los 3 atributos que hemos dicho. No es omnipotente, no es omnisciente y no es bueno. Entonces ese problema lógico del mal con el que hemos venido bregando o lidiando por siglos nos lleva a una proposición 3 y hay un hombre llamado Alvin Plantinga que en las últimas 2 generaciones ha hecho batallas titánicas, luchas titánicas para ayudar a resolver a la cristiandad este conflicto. Entonces lo que Plantinga hace es agregar una proposición 3 a esta ecuación. P3, un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno no tendría una buena razón para permitir el mal. Aquí se nos introduce una tercera idea. Vuelvo a citarlo. Un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno no tendría una buena razón para permitir el mal. Entonces lo explico. Si P3 fuera verdadera, pareciera ser que P1 y P2 no lo son. Y eso sería una verdad necesaria para nuestros opositores. Es decir, un ateo estaría contento de decir, bueno, Dios pudiera hacer esto y aún no tendría una razón para permitir el mal. Ahora, si P3 fuese verdad, debería conocer todas las posibles razones que Dios podría tener para permitir el mal y luego saber que ninguna de ellas es buena. Pero hay un problema con esto. Y el problema es que Dios es infinito y el hombre es finito. Entonces, si Dios es infinito y el hombre es finito, eso pone en el medio una gran brecha. Dios siempre entiende a cabalidad al hombre. Dios sabe lo que pensamos, lo que soñamos, lo que creemos, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades, sabe lo que voy a hacer mañana, sabe lo que voy a hacer en una década, pero yo no sé todo acerca de Dios. Yo no lo he reconocido todo, yo no lo he entendido todo. Entonces, al no ser finito, o al no ser infinito, nunca lo puedo saber todo, nunca lo puedo esperar todo, porque eso requiere un conocimiento que Dios no le entregó al hombre. Deuteronomio 29, 29, ¿no? Cuando el Señor está hablando de las cosas que son reveladas y de las cosas que Él guardó en lo secreto. Entonces vean cómo el hombre siempre busca encontrar esto que Dios no quiso revelar y pasa más tiempo queriendo encontrar el dilema de lo que Dios no quiso revelar que pasar más tiempo obedeciendo lo que Dios sí quiso revelar. Entonces Moisés, cuando está dando este pasaje en Deuteronomio, dice, y Dios nos reveló estas cosas para que las guardemos y para que las enseñemos a nuestros hijos. Entonces lo que Dios realmente está diciendo es, lo que quise revelarte, te lo revelé. ¿Para qué? Para que lo obedezcas, para que lo vivas, para que lo apliques. Y lo que no quise revelarte, simplemente es aquello que yo quise guardar. Bueno, esta es la gran brecha que hay entre el Dios infinito y el ser humano como finito. Las razones entonces de Dios para permitir el mal
no son las cosas o no son el tipo de cosas que el ser humano pudiera ver o pudiera entender. Bueno, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente cuando estoy padeciendo o pasando por un tipo de sufrimiento, yo estoy con esta pregunta, porque yo también la he hecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que esto pase así? Y cuando lleguemos a la respuesta pastoral, podrás entender por qué Dios no lo hace así. Y a veces nosotros necesitamos algunos ejemplos claros de estos para reconocer cómo este Dios infinito trabaja con nosotros. Tú puedes salir descalzo de tu casa y puedes estar pensando, no hay hormigas. Bueno, posiblemente estás pensando, no hay hormigas, porque la vista no te alcanza a ver o no te alcanza para ver con exactitud a este pequeño animal. Pero ¿qué pasaría si tú estás saliendo a tu patio o a tu jardín y tienes esta idea? No hay hormigas. Y al minuto comienzas a sentir en tus pies que algo se está moviendo. Y tú dices, no hay hormigas. Pregunta, ¿porque tú dices que no hay hormigas, realmente no las hay? Y luego comienzas a sentir que esas hormigas no solamente se están moviendo, de hecho te están picando. Y tu piel o tu pie comienza a tener cierto ardor. Y todavía estás ahí moviendo tus pies y diciendo, pero no hay hormigas. Mira, tú te puedes ir a dormir y puedes iniciar el día siguiente diciendo, no hay hormigas, pero va a haber un rastro en tu pie de que sí hubo hormigas. Vas a tener un par de piquetes que te van a recordar que las hormigas son un animal diminuto, que son creación de Dios y que un buen día se les ocurrió pasar por las avenidas de tus pies. Entonces piénsalo de esta manera. Puedo no ver las hormigas, pero ello no significa que no existen, sobre todo si están picando mis pies o tus pies. El ateo puede decir, Dios no existe, y puede irse a dormir diciendo, Dios no existe, y puede amanecer la siguiente década de su vida diciendo, Dios no existe, pero eso no es una razón suficiente ante la luz de las Escrituras, ante el testimonio de la creación gritando, Dios existe. Entonces, cuando piensas en esto, hay una buena noticia para nosotros como cristianos, y es que nuestros oponentes, específicamente hablando de los ateos, no han podido demostrar que P1 y que P2 sean lógicamente inconsistentes. O sea, ellos no han podido entrar en este juego de decir si Dios existe, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente y si Dios siempre es bueno y a la par trabajar con hay maldad. Lo único que ellos han hecho es eliminar P1, quedarse con P2, pero no trabajar con esa inconsistencia lógica que hay. Eso es una buena noticia para nosotros. Pero aún hay una mejor noticia para nosotros y es demostrar que P3 es falsa. P3 es falso. Vuelvo a leer P3. Un ser omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno no tendría una buena razón para permitir el mal. Bueno, regreso a los ejemplos. Entonces, ¿por qué Job sufrió? Entonces, ¿por qué Jesús sufrió? Entonces, ¿por qué Pablo sufrió? Y no tengo el tiempo, pero creo que cuando digo Job, Pablo y Jesús, tú estás pensando ya en momentos y eventos lógicos de la vida de Job, de la vida de Jesús y de la vida de Pablo sufriendo. Pero rápidamente pudiéramos pensar en aquel pasaje de 2 de Corintios 12, donde Pablo está diciendo, se me ha dado, tengo un aguijón en mi carne. No se nos dice cuál es el aguijón. Tengo un aguijón en mi carne. Bueno, los eruditos del Nuevo Testamento han bregado a lo largo de los siglos con varias ideas de ese aguijón. Pablo es ciego. Algunos han creído que Pablo estaba cegando porque cuando se despide de una de las iglesias a las que escribe, les dice, les escribo con letras grandes. Entonces dicen algunos, bueno, estaba cegando y por eso el tamaño de la letra cada vez era más grande.
Otros dicen, era jorobado. Otros dicen, era calvo. ¿En qué tremendo problema mete a los calvos de nuestros días? Aquellos que dicen que porque era calvo eso era un aguijón. Algunos piensan que ha adquirido una enfermedad en su primer viaje misionero. Algunos le dicen que es malaria, otros creen que es algún tipo de enfermedad de la que Pablo nunca se recuperó. Pero realmente cuando Pablo está dando su testimonio y está diciendo, se me ha sido dado un aguijón en la carne, él no dice cuál es. Pero entonces dice Pablo, y he orado para que el Señor me retire este aguijón. Y creo que cuando Pablo dice he orado, sabía cómo orar, sabía cómo llegar al trono de Dios. Y sin embargo Pablo dice, y el Señor me ha contestado. Y de hecho la respuesta del Señor no fue quitarle ese aguijón, fue dejárselo. Y usted recordará la respuesta entonces, que este Dios maravilloso, que este Dios omnipotente, omnisciente y siempre bueno le da a Pablo. No te lo voy a quitar. ¿Puedes imaginarte eso? Eso derrumba a cualquiera de nosotros como cristianos que estamos pensando que Dios está obligado siempre a contestarnos con un sí. Entonces le dice Dios a Pablo ahí en Corintios 12, 2 de Corintios 12, no te lo voy a quitar, pero te voy a decir algo. Mi gracia es suficiente para que tú enfrentes a este aguijón. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo que tú necesitas para poder tener este aguijón. Y entonces la conclusión de Pablo al final de ese capítulo es, ya lo entendí. No se me va a quitar este aguijón, no se me va a retirar este aguijón, pero el Señor me va a dar algo mejor. Me va a dar una gracia suficiente cada día para enfrentar este aguijón que hoy está aquí. Entonces eso es una buena noticia para nosotros. Una buena noticia para nosotros. Entonces mostraríamos que hay una buena razón por la que Dios permite el mal. Si P1 y si P2 son consistentes. Y esa es la idea clara. Dios es bueno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y a la par existe la maldad. ¿Podríamos mostrar entonces que P3 es falso? Sí. Cuando nosotros pensamos en la discusión común que Dios o lo que la Biblia nos dice acerca de Dios en este sentido, deberíamos simplemente tener una distinción. Hay un término teológico, se conoce como teodicea, y teodicea de lo que nos habla o lo que nos explica es simplemente esto, cómo los justos pueden sufrir, el sufrimiento de los justos. Entonces nosotros tendríamos que entender que la teodicea es un intento de proporcionar la razón real de Dios para permitir el mal. O una teodicea sería las razones para justificar por qué Dios hace o pasa por sufrimiento al justo. Bueno, eso es importante tenerlo en la claridad de nuestra mente. Pero lo otro que también debería ser claro cuando pensamos en esto es la manera de defensa. Cómo defendemos o cómo hacemos una apología de que el sufrimiento que ahora yo estoy viviendo frente a los que no creen en Dios tiene una razón de. Y la defensa lo que hace es proporcionar una razón que Dios podría tener para permitir el mal y el sufrimiento. Puede ser que esa razón no la tienes, pero siempre un creyente que está pasando por un sufrimiento y que un oponente te está diciendo, ¿te das cuenta cómo es que Dios te abandonó? ¿Te das cuenta cómo es que Dios no te ama tal como tú crees? Entonces el creyente siempre va a salir o debería salir a la defensa para decir, mi Dios tiene propósito. Puedo no conocerlo, puedo no entenderlo, pero mi Dios tiene propósito. Hermanos, eso fue una realidad en el día de Daniel y en el día de sus amigos.
cuando los amigos de Daniel están siendo amenazados con ser echados al horno de fuego, la respuesta que ellos dan es increíble. Bueno, nuestro Dios pudiera librarnos de esta situación. Y eso siempre es lo que un cristiano ora: líbrame, Señor, líbrame del maligno, líbrame del mal. Y en algún momento ellos dicen, pero si Dios no nos librara, ¿se acuerdan? Él sigue siendo Dios. Es decir, así nos achicharremos, así nos quememos, eso no quita la gloria, el poder, la exaltitud de Dios. Entonces, si quieres defender, para aquellos que quieren defender que P3 es falsa, entonces lo que tú tienes que hacer, en vez de acudir a Teodicea, es acudir a la defensa de Dios y hacer algo como lo que yo ya dije. Puedo no entender esto, pero sin embargo sé que mi Dios sí tiene un propósito por el cual cumplir al atravesar o al pasar por este problema. Entonces, la verdad del asunto es que Dios no nos dice por qué permite el mal y el sufrimiento. ¿Te has dado cuenta de eso? Dios no nos manda un mensaje por WhatsApp. El otro día platicaba con una persona, oré con él, eran como 8 de la noche, oré con él por teléfono y a la mañana siguiente cruzamos una llamada. Y entonces esa persona me dijo algo como esto: no pude dormir. Y yo le dije algo como esto: ya sabía que no ibas a dormir. Entonces, Dios no nos manda un mensaje como para decirnos cuando estás pasando por sufrimiento: hijo amado, esta noche no podrás dormir. ¿Verdad que no opera así? No nos dice: hijo mío, estoy pensando en ti para pasarte por el fuego. ¿Verdad que no? No, no opera así, no sucede así. Pero la verdad del asunto es que Dios no está obligado a decirnos por qué permite el mal y el sufrimiento, y es demasiado arrogante de nuestra parte como sus criaturas. Escucha bien esto: es demasiado arrogante de nuestra parte como su criatura creer que sabemos cuál es la razón del sufrimiento. Si algo comunica de nuestra parte cuando queremos tener la razón de nuestros sufrimientos al instante, es arrogancia. Si tú eres una persona que quieres controlar todo, entonces cuando las cosas se te salen de las manos, porque Dios quiso que se te saliera de las manos, entonces estás ahí en los primeros 3 minutos diciendo: tengo que acomodar todas las cositas en la cajita porque tienen que estar en el control de mi 10 centímetros por 10 centímetros. Y no opera así. Y eso comunica entonces nuestra arrogancia, nuestro ego. Históricamente los cristianos hemos tenido que dar 2 razones del por qué Dios permite el mal. Número 1, lo que llamamos mal moral. El mal moral es el mal que resulta de la propia actividad libre de la criatura, o lo que pudiéramos decir pecado. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos. Mal moral, pecado. Y la otra razón por la que nosotros podemos pensar en el sufrimiento es por el mal natural. El mal natural que no resulta de la actividad libre de la criatura. Es el resultado de huracanes, terremotos, tsunamis, actividad demoníaca. Es claro que esto no surge de la actividad humana y por ende no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar que me suba, por ejemplo, a un elevador. Estoy en el lobby de un edificio o de un hotel o de lo que sea. Vas al piso 10, pones ahí el piso 10, vas rápidamente subiendo, pero resulta que al elevador se le ocurrió que tú eras un buen testigo de que se descompusiera en el piso 8.
Y nuevamente, si tú eres controlador, vas a tener un tremendo problema los minutos o las horas que te quedes adentro de allí. Y lo único que eso comunica nuevamente es tu arrogancia delante del Creador. No puedes controlar eventos que no está en tu voluntad controlar. Estos efectos ecológicos del pecado, pues, huracanes, tsunamis, terremotos, temblores, ciclones. Recordemos que son efectos ecológicos del pecado por el propio pecado de nuestros padres o de nuestros primeros padres, ahí en Génesis 3, lo cual desordenó el universo físico, y eso es suficiente para traer todo tipo de catástrofe natural. Escuchen lo que un padre de la iglesia llamado Ireneo de León dijo. La razón de Dios para permitir el mal es el desarrollo del carácter. Esto es referido como la defensa que hace el alma. Bueno, tú y yo estamos sufriendo, estamos siendo procesados por Dios en algún tipo. Este es el recordatorio que un cristiano debe de hacerse. Dios ha querido cultivar o desarrollar mi carácter. Esa es la razón. El punto de la vida es convertirnos en un tipo de persona piadosa o virtuosa que no somos hoy. Pero eso no solo se alcanza, solo se alcanza por medio del sufrimiento. Esta defensa sugiere que el sufrimiento es el cincel de Dios que moldea nuestro carácter. O como C.S. Lewis decía, el sufrimiento es el megáfono de Dios. Es la manera como Dios nos habla, nos llama o nos grita acerca de algo que Él posiblemente te ha estado hablando y te ha estado diciendo muchas veces en voz suave y tenue, en voz tranquila. Así que Dios puede permitir el mal y el sufrimiento como la oportunidad de desarrollar un carácter piadoso. Entonces, primer problema filosófico era el más largo. Voy a ir al 2 rápidamente y llegar al 3. Número 2, el segundo problema filosófico es la defensa del libre albedrío. La defensa del libre albedrío. Y lo que esto propone es que tal vez Dios no podía crear un mundo con bondad moral, pero sí un mundo con mal moral. Según este argumento, la bondad moral requiere libertad. Si es así, Dios no creó seres capaces de ejercer bondad moral y por lo tanto son libres para ejercer mal moral. Nuevamente, si Dios creó personas con cierta medida de libertad y se les permite ejercer esa libertad al mismo tiempo, no puede evitar que hagan el mal. Esta es una defensa que argumenta que el mal surge como resultado de la libre actividad de la criatura. Surge porque Dios en su bondad nos dio la oportunidad de actuar para bien o para mal. Entonces el hombre ha usado mal esa libertad. El hombre usó mal esa libertad. ¿Qué nos dice la Biblia que Dios no puede hacer? ¿Qué nos dice la Biblia que Dios no puede hacer? Mentir, pecar, arrepentirse. Pensemos en dos claridad o en dos muy claramente. Dios no miente, número 1. Número 2, Dios no puede negarse a sí mismo, como Pablo lo dice, ¿no? Si nosotros fuésemos infieles, aún Dios permanece siendo fiel. Pensemos con respecto a la omnipotencia de la que ya hablamos. Si Dios no puede hacer algo,
no es porque carezca de poder. Mira, piénsalo. Alguien está enfermo. Nosotros oramos para que Dios lo sane. Pregunta, ¿Dios lo puede sanar? Sí. ¿En qué porcentaje Dios puede sanar a esa persona? 100%. Pero resulta que a veces oramos por personas, oramos con mucha fe, oramos con perseverancia, oramos con tenacidad y a las 2 horas nos hablan para decirnos, acaba de morir. Pregunta, ¿Dios dejó de ser Dios por eso? No. No. El hecho que no pueda mentir apunta entonces a la perfección de su carácter. A la perfección de su carácter. Entonces, si Dios nos hubiese dejado libres, nos hubiésemos revelado libremente. Dios en su sabiduría vio que un mundo de bondad moral, creativa, era valioso, incluso si contenía el mal moral creativo. Lo que ya hemos señalado muchas veces cuando le dices al niño no metas tus deditos en el contacto. Es todo lo opuesto, le estás diciendo mételos. El niño no sabe electricidad, el niño no sabe electromagnetismo, el niño no sabe leyes de físicas, pero el niño sabe que aquí hay una oportunidad de probar algo que alguien, que su autoridad en ese momento le está diciendo no lo hagas. Entonces el daño que el ser humano ha hecho a este mundo, el daño que el ser humano ha hecho a este mundo por causa de su pecado, Dios lo está deshaciendo a través de la redención. Entonces no es que Dios realmente creó el mal, pero en algún sentido cuando el ser humano ejerció libremente eso que Dios le había dado, entonces el mal se produjo, claramente como lo vemos en Génesis 3. Así que la defensa del libre albedrío es considerada por filósofos profesionales como la posible razón del mal y del sufrimiento. Incluso los filósofos ateos están de acuerdo en que el problema lógico del mal falla. Es decir, la primera propuesta que traje. Y nuevamente Plantinga nos ayuda un poquito a entender esto cuando dice, el hecho de que la existencia de Dios sea imposible, dado el mal que existe en el mundo, de ninguna manera hace que no sea razonable creer en Dios. Y eso nos ayuda a entender este problema. Ahora déjame llegar al problema pastoral que enfrentamos. Cada vez que hay alguien sufriendo, cada vez que hay un doliente, cada vez que alguien ha perdido un ser querido, cada vez que alguien ha pasado por un accidente y ha perdido algún miembro de su cuerpo, cada vez que alguien ha sido ultrajado, asaltado, cada vez que alguien ha sido secuestrado, cada vez que alguien ha pasado por estos males que el mundo pasa, entonces el problema pastoral surge. Puede ser en el ministerio de una iglesia local, puede ser en la oficina de un pastor o en su casa trayendo un nuevo problema a la mesa. El problema intelectual responde, ¿por qué Dios? Cuando piensas en los dos que ya he hablado, la pregunta que la gente hace es, ¿por qué Dios? Pero el problema pastoral responde a otra pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tuve que experimentar esto? La respuesta rápida que hasta este momento yo podría dar a esa pregunta es otra pregunta. ¿Por qué no? Job sufrió, Jesús sufrió, Pablo sufrió. Tú no eres Job, tú no eres Jesús y tú no eres Pablo. Este problema surge cuando los justos padecemos en manos de los malos o cuando el sufrimiento nos asalta, a pesar de que no lo buscamos, a pesar de que no lo provocamos. Y entonces voy a ir rápidamente al libro de Job. Abra su Biblia a Job, capítulo 1, y los próximos minutos me quedo ahí en el libro de Job. Job 1:1.
Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable o íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si yo leyera solo el verso 1 del capítulo 1 y nunca hubiera leído el libro de Job, entonces yo llegaría a una conclusión al estilo Disney. Y Job vivió feliz el resto de su vida. Porque tiene todas las características y todas las cualidades que alguien pudiera creer que una persona que es íntegra, que es recta, que es temerosa de Dios y que está apartada del mal, eso sería como decir, tiene su futuro asegurado. A este le va a ir bien el resto de la vida. Entonces tendrías que leer los próximos 42 capítulos para ver que a Job realmente, teniendo estas cualidades, le fue como en la feria, coloquialmente hablando. Experimentó de todo, sufrió de todo, tuvo todos los sentimientos, estuvo deprimido, estuvo enfermo, estuvo inmerso en funerales, estuvo con llagas en su cuerpo. La esposa le dice una palabra que ningún esposo quisiera recibir de su esposa. Después llegan unos amigos que más que amigos eran otra cosa menos amigos. Entonces lees el libro de Job y te das cuenta de algo. El diablo, como decía el doctor Lutero en la Reforma, el diablo es el diablo de Dios. Satanás llega o entra en el escenario, en la sala de Dios, y él tiene que reportarse frente a Dios y decirle de dónde viene. Bueno, vengo de merodear la tierra. Quien trae a la mesa a Job no es Satanás. Quien trae a la mesa a Job es ¿quién? Es Dios. En ese tour que andas dando por la tierra, en ese recorrido que estás haciendo por la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que el poder de Satanás es un poder limitado. Él no hace nada que Dios no permita que él haga. Satanás no sabía lo que iba a pasar con Job. Job ni siquiera se ha dado por enterado de esta reunión en el cielo. El único que sabe la historia de los próximos 42 capítulos, ¿quién crees que es? Dios. Y cuando comienzas a leer el libro, entonces te das cuenta de algo. Dios lo menciona, o Dios menciona a Job, no a pesar de su justicia, sino precisamente por su justicia. Esta es la razón por la que Dios trae a colación a Job. Verso 8 y 10. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántas veces ha dicho Dios en 8 versículos esto de Job? 2. En 8 versículos, 2 de ellos, Dios está diciendo o Dios está presentando las aptitudes o las calificaciones que Job tiene delante de él. Verso 9, Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Bueno, Satanás de alguna manera está teniendo un reconocimiento claro y es que Dios ha querido bendecir a Job de una manera especial, ¿cierto? Y eso rompe también una idea a veces en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros como creyentes sabemos de un hermano que está trabajando, que está haciendo de alguna manera justo, recto, intachable en lo que está haciendo, nosotros solemos decir algo como esto: Dios lo va a bendecir. Yo he escuchado esta expresión muchas veces. Yo estoy seguro que a este hermano Dios lo va a bendecir. Buen deseo, no eres Dios.
porque yo conozco a gente que trabaja y trabaja duro y pareciera ser que las cuentas no le salen al fin de quincena. Entonces Satanás le está diciendo a Dios algo interesante. Job está bendecido no porque es Job. Job está bendecido porque tú lo has querido bendecir. Hermanos, este es Dios. Y no estoy diciendo con esto que haya algunos privilegiados o algunos VIP en la sala de Dios, pero las bendiciones de Dios ciertamente no son parejas. A unos los quiere bendecir de una manera, a otros los quiere bendecir de otras maneras, a otros los bendice de otra manera. Y nunca tú puedes decir como decir las bendiciones de Dios son parejas. Entonces, hermano, realmente cuando entendemos que todos de alguna manera estamos siendo bendecidos de Dios como hijos, deberíamos de estar completamente agradecidos por ello. Pero este es un recordatorio, lo que hemos leído hasta aquí es un recordatorio que a menudo el pueblo de Dios sufre, y de hecho sufre por causa de su rectitud, sufre por causa de su justicia, sufre por causa de que está queriendo vivir para agradar el nombre de Dios. Incluso los creyentes sufrimos cuando simplemente te paras en un principio de verdad de las Escrituras y dices, esto es así porque la palabra de Dios lo dice. Bueno, hermanos, a veces hasta en el interior de una iglesia pudieras tener detractores. Cuando te paras en una convicción firme de por qué tú no haces ciertas o cuáles cosas, resulta que pudieras tener al hermano de adelante o al hermano de atrás diciéndote, eres un fanático, estás tomando estás interpretando este punto de una manera muy legalista, de una manera muy religiosa. Y al rato hasta te andan haciendo bullying por eso. Pudiera suceder. Y sin embargo, el sufrimiento al estilo de Job, de Jesús y de Pablo siempre conlleva una idea que se da por la rectitud. Aquí está el caso de Job, claramente establecido en su libro. La justicia a menudo es una invitación al sufrimiento. Job fue un hombre justo, rico, bendecido en cada área de su vida y de su familia. Pero en cuestión de minutos perdió toda su riqueza, perdió a todos sus animalitos, perdió todos sus sirvientes, perdió todas sus posesiones y finalmente perdió a sus propios hijos. Todo por lo que Satanás le había dicho a Dios, él está muy bendecido porque tú lo has querido bendecir, le fue retirado. Entonces vean el verso 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y Satanás quitó. No dice eso, ¿verdad? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Bueno, es que este es el peligro. El peligro cuando sufrimos es que nosotros podemos claramente llegar a pecar y a culpar a Dios. Y sin embargo tenemos el testimonio de un mortal como tú y como yo, bendecido por Dios, rodeado de la compasión y de la misericordia de Dios. Lo más grandioso del capítulo 1 del libro de Job no es su dolor. Lo más grandioso no son las pérdidas que Job está teniendo ahí en el capítulo 1. Lo más grandioso es su respuesta. ¿Cuál fue su respuesta? Adoró. No se quejó, no peleó, no debatió, no argumentó, no racionalizó lo que Dios había hecho. Y eso nos lleva al punto de reconocer que hay una adoración genuina y única que el creyente puede dar a su Dios en medio del dolor. Y claramente lo vemos, hermanos, y claramente lo sabemos. Alguna vez visité a un miembro de esta congregación, ya está con el Señor, espero que esté allá. Pero recuerdo que lo visité en un hospital. Nunca lo había escuchado orar.
Y yo como pastor iba a la habitación donde él estaba en el hospital para orar por él. Entonces resulta que cuando yo le dije, voy a orar por ti, amén, me dijo. Y entonces empecé a orar y yo más o menos, bueno, estás en un hospital, la persona está enferma, tú dices, bueno, pues no es la iglesia como para extender la voz, no tengo un micrófono, voy a ser moderado, voy a orar por él en volumen 2, solo para que entiendan los decibeles, ¿no? Volumen 2. Pero resulta que cuando yo digo, Señor, él empieza a orar en volumen 10. Y repitió Biblia y dijo cosas de Dios que yo dije, ay, qué bueno, ay, me da paz, ¿no? Por lo menos sabe. Nunca lo había escuchado orar. Al final salí convencido, su teología está buena. Quién sabe su práctica, pero por lo menos su teología está donde debe de estar. Entonces yo dije amén y él le siguió y uno espera que cuando va a orar por un enfermo, el enfermo dice amén y tú entiendes ya es momento de terminar, pero él siguió orando y Pablo y Jesús y Pedro y bueno, trajo a todos los que pudo a la habitación. Yo nomás en el nombre de Jesús, pero él trajo a todos los apóstoles. Finalmente salí de allí y estuve convencido de algo. Nuestra adoración, nuestra oración a Dios, cuando el sufrimiento está allí, es otra. Y es otra por una razón. Tú no sabes lo que te espera el día de mañana. Pero qué triste que esa sea la realidad de la vida cristiana o de nuestras vidas y no el diario vivir de nosotros. Luego vengan al capítulo 2, porque en el capítulo 2 se reanuda la conversación entre Dios y Satanás. Ahora agreguemos al dolor de Job unas cuantas llagas sobre su cuerpo. Ahora Job tiene agonía física. Su esposa y él han enfrentado la pérdida de todos sus hijos. La esposa de Job es un caso único porque ella ha creído en los últimos años de matrimonio que vive con un hombre justo y que por esa razón, porque vive con un hombre justo, íntegro y recto, ella es una bendecida de Dios y no han pasado por una prueba como la que están viviendo aquí. Pero vengan al 2:7. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es muy parecido al final del capítulo 1, ¿no? Una mejor traducción a la pregunta que hace la esposa de Job en este pasaje es, ¿sigues afirmando que eres justo? Porque en su teología era incompatible que un justo estuviese sufriendo lo que Job estaba sufriendo en ese momento. Después entrarán en escena sus amigos, pero a lo largo del libro podemos concluir que ellos, estos amigos de Job, no estaban listos o no estaban preparados para enfrentar esta tarea colosal. Cuando llegan con él, parecen tener una gran sabiduría y parece que ellos traerán la solución al caso de Job. Pero nuevamente regreso al punto inicial. Cuando enfrentas el dolor de una persona o de una familia o de un matrimonio o de un joven en la vida pastoral, en la vida de una iglesia local, te enfrentas a la realidad de que muchas veces no puedes decir nada para aliviar el sufrimiento de una persona.
Y a veces, incluso lo que un pastor le puede decir a una oveja, termina siendo algo muy superficial. Vean Job 30, verso 20. Clamo a ti y no me respondes. Me pongo en pie y no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzas al viento, me haces cabalgar en él y me deshaces en la tempestad, pues sé que a la muerte me llevarás, a la casa de reunión de todos los vivientes. Sin embargo, ¿no extiende la mano el que está en un montón de ruinas cuando clama en su calamidad? ¿No he llorado por aquel cuya vida es difícil? ¿No se angustió mi alma por el necesitado? Verso 26. Cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me viene al encuentro días de aflicción. Ando enlutado, sin consuelo. Me levanto en la asamblea y clamo. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre y se ha convertido en duelo mi arpa y mi flauta en voz de los que lloran. Bueno, el pasaje nos habla claramente del clamor de Job en su dolor. Él se siente como aquel que no recibe atención y por ello el deseo de Job es morir. Dios no ha descendido a ayudarlo y por ello Job se ve a sí mismo atropellado. Entonces refiere que hay una asamblea. La asamblea a la que ahí se refiere es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, al ver la desgracia que Job tiene, lo trata como un inmundo. Y de hecho así es como él mismo se ve. Pero detrás del clamor de Job en esta oración está la misma pregunta que una oveja puede hacer a uno de sus pastores. ¿Por qué yo, Dios? O que tú le puedes hacer a Dios incluso. Y aquí es entonces donde llegamos a lo más rescatable del libro, que no es el sufrimiento de Job, sino la respuesta de Dios a Job. Llegamos a la única vez en la Biblia donde la pregunta claramente está sobre la mesa. Y esta es la pregunta de Job. Dios, estoy sufriendo y no entiendo por qué. Job 38. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. O velo en el 46:14. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta: ciñe tu lomo como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tu brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo. Átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Escucha a Dios diciéndole esto a Job. Si tú haces todo esto, entonces yo estoy listo para confesar que tu mano derecha te puede salvar. La respuesta de Dios es esta. Job, antes de reprenderte, contéstame dos cosas. Primer pregunta de Dios. ¿Tú pusiste los cimientos de la tierra? ¿Cuál es la respuesta? No.
Segunda pregunta, Job. El hombre recto, el hombre íntegro, el hombre al que ya nos referimos. Segunda pregunta, Job, que necesito hacerte. ¿Puedes hacer al hombre orgulloso humilde? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque solo Dios sabe perfectamente acerca de estas cosas. Dios colocó los cimientos de la tierra y solo Dios puede hacer que un hombre orgulloso sea humilde. Y por esa simple razón, Dios pudiera permitir que el mal y el sufrimiento afectara a un mortal. O es como si Dios dijera a Job, pudiera decirte el porqué del sufrimiento. Pero ¿qué te hace pensar que lo vas a entender? Y esa es una realidad para nosotros. Termino en Job 42, verso 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y te hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces el punto principal del libro es Job, quien es un hombre justo, sufre increíblemente y en medio de su dolor clama a Dios. La respuesta de Dios a Job te pudiera decir el por qué, pero si te lo dijera, no lo entenderías. Entonces Job, solo confía en mí. Quita a Job de la ecuación. Haz la pregunta a Dios, ¿por qué yo? Y la respuesta, después de cientos de años, sigue siendo la misma. Hijo, te pudiera decir el porqué de un Dios infinito procesándote, pero tú eres finito y no lo entenderías. Lo único que Dios quiere de sus hijos cuando sufrimos es que confiemos en Él. De este lado de la eternidad vamos a seguir sufriendo hoy y mañana. ¿Qué espera Dios de ti y de mí como sus hijos? Que confiemos en Él. Job pidió una razón y entonces la respuesta de Dios desempacatada fue esta: no te daré una razón, pero te daré una relación. Cree en mí. Hermanos, Dios no está obligado a darnos una razón de lo que Él hace en ti y en mí. Pero lo que Dios sí nos ofrece en medio del dolor es una relación. Y en esa relación simplemente Dios te dice, cree en mí. Así que cuando sufres puedes conocer a Dios como no lo has conocido nunca antes. Y mientras más conoces a Dios, entonces más confianza puedes tener en Dios. Entonces simplemente para orar, recuerda esto: todo es ordenado por Dios. Dios no es el autor del pecado o del mal. Dios tampoco viola la libertad de sus criaturas. Y nosotros realmente debemos entender las acciones de Dios y de las cosas creadas. Y eso nos da un buen balance para entender el misterio del mal y del sufrimiento. En los días que Juan Calvino ministró o sirvió al Señor como predicador, dijo lo siguiente: afirmó que podía descansar tranquilamente cada noche, porque sabía que la mano de Dios estaba sobre el timón del mundo. Y eso es una realidad cuando nosotros estamos siendo procesados en dolor.
Dios jamás pierde el timón. Dios está siempre en el control de todas las cosas, a pesar o en medio de nuestro dolor. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche. Gracias te damos porque nunca nuestras vidas estarán en un lugar en el que tú perdiste algo. Nunca nuestras vidas estarán en una condición a la que tú, Señor, no supieras que llegaríamos. De este lado de la eternidad vamos a enfrentar el dolor, el mal, los errores y las equivocaciones de nuestras decisiones, pero también vamos a enfrentar el mal natural, catástrofes, batallas, luchas, adversidades inmersas en el mundo en el que vivimos. Solo te pido que nos des un entendimiento claro en todo esto, que nunca culpemos a nadie más de lo que nosotros en nuestro propio pecado provocamos. Ciertamente, como creyentes a veces tenemos el extremo de culpar a Satanás de todo, cuando estamos allí muchas veces por nuestra desobediencia o por nuestra terquedad. Cometemos el error de culpar a otros de fallas o de sufrimiento que nosotros mismos sembramos. Así que por favor, Señor, permítenos reconocer que nuestros sufrimientos pueden tener el proceso y pueden tener el favor de Dios, pero no permitas que en nuestra carne sembremos para cosechar de manera carnal. Que tomemos las palabras de sabiduría de Pablo cuando habla de la ley de la siembra y de la cosecha, que nos recuerdan que Dios no puede ser burlado. Y ciertamente, Señor, mientras estemos aquí, bregaremos con los ateos, peleando esta pregunta del sufrimiento, pero entonces danos la capacidad, la sabiduría y el entendimiento para poder hacer una apologética clara de la razón correcta de por qué un Dios bueno, omnipotente, omnisciente, a la vez pudiera permitir el mal. No nos permitas pecar contra ti cuando sufrimos. No nos permitas reclamar ante ti cuando sufrimos. Permite que nuestra respuesta en medio del dolor pueda ser a la altura de Job, que te adoremos, que te conozcamos cada día más y más. Y que como en el caso de Pablo, tu gracia no sea suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Que estas palabras que tú diste a Pablo sean una realidad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén.